No eres lo que te pasó, eres lo que elijas ser. Hola, soy Tali y te invito a Metamorfosis, un espacio en donde hablamos de lo más valiente que una persona puede hacer, cambiar. Yo te comparto mi historia, pero este espacio trata de la tuya. Bienvenida a Metamorfosis y recuerda que no somos, vamos siendo. Hola, bienvenidos a Metamorfosis. Hoy tengo el honor y el privilegio de contar con el Jajam Yaakov Nakash, que estoy segura que su visión y su conexión con Dios nos va a ayudar a entender un poquito más estos procesos de cambio que estamos viviendo todo el tiempo. Entonces, bueno, Jajam, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. Y bueno, vamos a hablar un poco de la presión social. La presión social, cuando escuchamos esta palabra, a veces la asociamos con algo negativo, ¿no? Una presión social, me están incitando a hacer algo prohibido, una transgresión, pero hay algo un poquito más profundo que podemos tocar, que existe una presión social religiosa, tal vez, o una presión social espiritual. ¿Y qué pasa con esto? Que definitivamente no nos podemos librar de la presión social nunca. O sea, la presión social existe y siempre existirá, y de hecho hay que escoger cuál va a ser nuestra presión social porque es un tipo de motivación para que nosotros podamos hacer las cosas. Lo peligroso entra en cuando nosotros perdemos el objetivo de hacer las cosas por Dios, por nuestro crecimiento personal, por nuestro acercamiento a la Torá y al judaísmo, y acabamos haciéndolo por el qué dirán, o por encajar en donde tenemos que encajar, ¿no? Entonces, al final, pues, así como una persona no está conectado consigo mismo, si es que está desconectado de la Torá o de Dios, dentro de esta parte ortodoxa puede suceder que también esté desconectado de ella misma porque lo está haciendo por otra razón, ¿no? No por la razón que debería ser y por la razón por la que fue creada todas estas reglas tan maravillosas que nos hacen ser la mejor versión de nosotras mismas. Y es una lástima que nos desviemos de este camino, que es un camino sincero y un camino puro para llegar a nosotras mismas, y estemos nuestra mirada fijándola hacia el exterior. Le voy a hacer unas preguntas, Jajam, que su opinión nos va a ayudar muchísimo a poder sobrepasar este tipo de obstáculos que se nos presentan en este camino. Y bueno, pues primero que nada, si es verdad o no, ¿no? ¿Puede la presión social existir, incluso dentro de un entorno que parece espiritualmente correcto? La verdad que sí, y se ve en muchos lugares del mundo. La naturaleza, como mencionaste, es de que cada persona, desde que se casa, vamos a decirlo así, forma su familia, tiene una manera como quiere que salgan sus hijos. De alguna forma tiene un prototipo y tiene una figura que quiere inculcar en sus hijos. Y como dijiste, cada persona en su ámbito, sea la parte no religiosa o la parte religiosa. Claro. Tal vez, por ejemplo, como un ejemplo, hay gente que quiere que sus hijos sean grandes universitarios, que sean grandes maestros, que sean grandes profesionales. Esa es la figura que él quiere inculcar y que salga y que trata y lo habla, y su hijo no quiere ni ser profesional, ni ser un gran maestro, ni ser quiere chambear y trabajar de alguna forma en una tienda normal. Y el padre lo puede ver por eso fracasado, pero el entorno que él vivió es realmente, eso es lo que mi padre quiere, esa es la figura que mi padre quiere. Y desgraciadamente cuando no sale y el resultado no es como el papá quería, pues el hijo se siente frustrado, tiene pena de decirle al papá, no quiero ser lo que tú esperabas de mí. Y entonces ahí es donde viene el problema, y ese es tipo la presión interna, que yo no le llamaría nada más la presión social, sino es una presión interna en la familia. También puede haber una presión social por fuera, como hoy en día que hay gente que dice, tienes que estudiar carrera. Tienes que hacer una carrera. Si no haces una carrera, eres un fracasado. Y hay gente que dice, pues yo sin carrera también la voy a hacer. Y también me va a gustar desarrollarla. Ese es un ejemplo, como muchos que se pueden dar. En el ámbito religioso también existe eso. Existe que nosotros ya marcamos una figura religiosa. Puede ser religiosa, me refiero hasta cuánto cumples la Torá,
Y también puede ser una figura mucho más, hasta cuánto te dedicas al estudio de la Torah, por ejemplo, tal vez como hoy en día le llamamos ser un abrej, ¿sí? O otro tipo de ejemplo que pudieran ser que los padres tienen la ilusión que los hijos vayan y marquen ese camino. ¿A dónde está el problema? Cuando los hijos no llevan a cabo esa ilusión que los padres quieren, por ejemplo, cumplimiento de mitzvot, estudio de Torah, etcétera, pararse temprano a la tefilá, ir a rezar con el minyan. Cuando no sale esa figura, entonces el papá se siente frustrado y siente un fracaso cuando el hijo refleja lo que el papá no quisiera ver en ese hijo. Un ejemplo tal y donde se vio, donde realmente se marcó en la pandemia. En la pandemia se marcó mucho ese concepto que puso, obviamente no habían escuelas, no había Talmud de Torah, y los hijos no se paran. Los hijos quieren rezar tarde y los papás decían, pero vas a perder tu horario del Kriyat Shema, vas a perder tu horario de Tefilá. Y llegaron con uno de los grandes jajamim que ya falleció, fue uno de los Rosh Yeshiva de Ponovich, la cual él decía, bueno, déjalo. Y decían, pero Rebbe, se le va el horario, va a perder la mitzvah. Y él decía, y que la pierda, no pasa nada. Pero de alguna forma, pero jajam, no es posible. Entonces el hijo que siente la presión de que tiene que ser así, en vez de que le inculquen al hijo un concepto diferente. Y entonces esa presión provoca que de alguna manera el hijo, cuando tenga la madurez de confrontar y de decir, esto no me gusta, entonces viene el choque. ¿Y a dónde está el problema? O sea, regresando al punto, que todos queremos que sea el prototipo, esta la figura. Entonces sí existe la presión social aún en la parte y en el ámbito del camino de Dios, vamos a llamarla así. Y en Eretz Israel, desgraciadamente, lo digo en el buen sentido, hay mucha desviación justamente por eso, por la presión, que quieren que sea así. Y tú no lo valoras bajo lo que es, sino lo valoras bajo la figura que quieres que sea. Y si no es la figura que yo espero, no sirve. Y también eso existe en las parejas también. Esperaba yo una figura de mi pareja y cuando no lo es, empieza el problema. Y así todo tipo de ejemplos que podemos dar, pero es verdad, Tali, que sí en el ámbito espiritual, vamos a llamarle así, en el ámbito de la Torah, sí existe el mismo concepto de la presión social. O sea, es real que se lleva a cabo y de ahí salen muchos problemas cuando no es la figura que tú esperas. Ahorita me acordé que una vez en una escuela me pidieron que diga para mí cuál es el valor más importante. O sea, de todos los valores, ¿un valor cuál? Y la verdad, se me vino a la mente el valor de la individualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque imagínese, jajam, lo que es una relación con Dios, de cada uno de nosotros, única. Cada quien tiene sus procesos, cada quien tiene sus ritmos, su contexto, su personalidad, su carácter. Entonces, en cierto punto, no juzgo tampoco a los padres o a la gente que quiere el bien del otro. Sí, claro. O sea, todos tienen una buena intención. Una buena intención, sí, toda una buena intención. Pero cuando nada más inculcas que esto es lo que quieres, pero no lo formas. Sí. Y no lo figuras, entonces ahí es donde está el problema. Y ahorita creo que en el transcurso de esta plática vamos a platicar un poquito a dónde está realmente el secreto de donde está o la presión o la formación y la educación. Claro, sí. Sí, porque al final de cuentas, aunque sea una buena intención, lo que estoy haciendo es que te estoy dando mi estereotipo en lugar de valorar tu individualidad y acabo anulando quién eres, en verdad.
Entonces es como usted puso el ejemplo, ¿no? Ver en verdad quién es ese niño, quién es esa mujer, quién es esa persona, y en base a eso, alentarlo a que a lo mejor sí tenga una relación con Dios y todo, en base a lo que él es, en verdad. Solo que no hay duda que hay que inculcar en el niño los valores, los principios, la espiritualidad, pero nunca le quita a él lo que es, pero sí darle la importancia de este camino, sí, que es donde está ahí el secreto. Sí, claro. Y esto me lleva directamente a la pregunta que estamos platicando hace un momento. He escuchado mucha gente que hace teshuvá, que se hace religiosa, y de repente dice, me perdí a mí misma, ¿no? Es que perdí quién era yo y extraño quién era yo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es yo? ¿Qué es esa esencia que no quieres, que extrañas, ¿no? Se puede confundir tal vez Claro. con lo que hacías. Claro. Entonces, ¿de qué manera podemos ser una persona observante, una persona cerca de Dios, sin perder esa esencia que tenemos y que somos? Y también cuestionarnos, ¿qué significa esa esencia? ¿Qué significa ser yo? La verdad que creo que es uno de los temas que en algún momento platicamos contigo, Tali, pero el concepto de ser yo, de lo que yo era, para no confundirlo, es la palabra, para no confundirlo, la esencia de la persona, no estamos hablando de su personalidad, sino estamos hablando de los valores que él tenía, de lo que lo motivaba, la pasión que él tenía. Esa es la realidad. Él lo apasionaba, lo voy a decir así, apasionaba ir a la playa, estar de alguna forma en los bares, lo apasionaba ir al fútbol, lo apasionaba esto. Y ahora, cuando hizo teshuvá, hay tantas cosas que en el ámbito de la Torah, vamos a decirlo así, pues ya no tiene el permiso de hacer ciertas cosas que antes sí hacía. Y entonces el cambio que hizo normalmente es por una calentura. Es por una calentura. Claro. Y no quiere decir de que ese cambio ya es él. Él sigue estando del otro lado. Pero ahorita por la calentura que tiene, está dispuesto a pensar que ya no le gusta el fútbol, o que ya no le gusta el bar, o que ya no le gusta la playa. Y es mentira. Es un impulso. Es un impulso nada más, pero no es verdad. Como un ejemplo, una persona le pueden enseñar, wow, el deporte, wow, qué increíble estar sano. Pero hacer deporte todavía no es él. Sí. No es él todavía. Él quiere la flojera. Perdón por la expresión. Sí. Él quiere estar en la camita y él sí quiere comer sus papitas y él quiere. Al que hacer ejercicio, sí, como dicen el ejemplo, ¿a dónde Deporte Martí? ¿Dónde tiene sus mejores ventas? En enero. Sí. ¿Por qué? Porque es cuando emoción. la gente está emocionada. Pero ¿qué pasa con los aparatos? Ahí se queda. Porque no es él. Claro. Para que cambie y que se forme parte, que él tenga la pasión y que esté feliz haciendo ejercicio, se necesita mucho tiempo. Otro ejemplo, una persona para pararse temprano no es él. Hay gente que sí lo tira a la cama, Sí. pero hay gente que no lo tira a la cama y de alguna manera tiene que obligarse para tener que hacerlo, pero no quiere decir que es él. Tiene que acostumbrarse y hacer un esfuerzo para que poco a poco vaya adquiriendo y que sea parte de él y que de veras él lo quiera llevar a cabo. Eso es lo que hablamos, no es él. No es él. Y hay un ejemplo maravilloso que dijo Rabbi Israel Salanter. Una persona en la época Barminán del comunismo se llevaban soldados, los hacían trabajar en el ejército 25 años. Párate temprano, párate a las 2, párate a las 4, haz esto, haz el otro. Después de 25 años, cuando se libera, pensamos que él ya tiene su rutina como soldado. Y de repente, nada, ya no se paraba, ya no quería hacer esto, ya, porque nunca quiso estar allá. Estaba domado, no Estaba educado. domado, pero nunca quiso estar allá y nunca quiso adquirir, pero lo tuvo que hacer. Eso significa no es él.
Eso significa no soy yo, pero no en su personalidad, estoy hablando en su motivación de vida, en su cosa que lo apasiona de vida, en su forma en la cual él quiere vivir. Y ahí es donde está justamente el tema de la parte de Teshuvá y lo que antes era. No quiere él, por un lado, no quiere separarse del ambiente, de sus juegos, de su forma de vivir, de su manera de estar, y por otro lado, voy a dar un ejemplo que es muy común y mucha gente obviamente lo sabe. Es como una persona que ya no quiere ir a bodas no separadas y ya no se va a sentar revuelto, pero no es él. No es él. Entonces de repente cuando se encuentra en un ambiente que de alguna manera nunca lo quiso adquirir, ahí es donde no es él. No estamos hablando de su personalidad. No estamos hablando que si es una persona activa, que si es una persona pasiva, no, estamos hablando de lo que en su visión de vida, lo que él quiere ser. Él no quiere pararse a rezar. Pero él le decía, no, fíjate, párate a rezar, es lo mejor, y es increíble. Pero cuando se da cuenta que no, pues entonces, ¿sabes qué? Pues ya no, se deja de parar. Y cuando se deja de parar, viene la esposa y dice, no se para. Sí. No se para. Y en vez de entenderlo, ya lo critica. Y ya no es la figura que ella esperaba de él. Pero él no quiere eso. Sí. ¿Él qué quiere? Él quiere quedarse en la cama. Y él ya no quiere obligarse a ir al CNIS. Eso significa que nunca cambió en entender que pararse es un gusto, pero sin embargo necesita uno mucho tiempo para que cambie y para que ya sea él. Claro. Él significa que sea parte de su vida. Claro, que sea parte de lo que él quiere. Puedo dar un ejemplo tal y increíble del mundo. Hay gente que le fascina la coca, pero no es bueno que tome la coca. Pero entonces al principio, no, la coca es mala, o sea, se le mete la mente. Entonces como que él lo quiere, pero todavía no es parte de él. Él sí le gusta la coca, él le fascina la coca. Y al final, un día, 2, 3, 4, pero poco a poco, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Esa es la contradicción entre la Teshuvá y lo que es él. Sí, claro. Pero no hablo de su persona, no hablamos todavía de su forma de ser realmente, no hablamos todavía de explotar su potencial que él tiene. Ese es el yo que él todavía no ha cambiado. Por eso un gran jajam dijo, para que una persona podamos decir que ya está realmente en pasos, que ya cambió y ya es su forma de vivir y ya está convencido que así debe de ser, debe de pasar un largo tiempo. Sí, y estamos de acuerdo que en ese tiempo lo que se debe hacer, siempre me gusta decirlo, pero es algo que me hace mucho sentido, que cada una de las mitzvot o pasos que queramos tomar debe darnos sentido a nosotras mismas. O sea, hay muchas explicaciones que nos dicen los jajamim, las morot, los libros, que no porque no me haga sentido significa que no sea cierto, pero hay algo que me hace sentido a mí de la misma mitzvah. O sea, mi objetivo al hacer una mitzvah puede ser una y la otra persona está haciendo la misma mitzvah y tiene otra, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo que siento que es el obstáculo más difícil como para las mujeres en su proceso de teshuvá. Estoy generalizando, pero me parece que es así, que es un poco la parte del tzeniut, claro, ¿no? Entonces, siempre cuento que a mí, por ejemplo, las morot decían, cuando cumplas tzeniut, te vas a sentir una princesa, porque eres la hija del rey. ¿Eso es verdad? Sí. Cuando yo empecé a usar tzeniut, sentí rechazo de mi gente, se me bajó la autoestima. Esa fue mi respuesta, no sentirme como princesa. Entonces, digo, a lo mejor ese concepto de me siento la princesa, no lo voy a sentir, pero voy a sentir otro, voy a sentir dignidad, voy a sentir respeto por mi persona, ¿no? Y es algo que en este tiempo que usted dice, tenemos que descubrir por nosotras mismas. Claro. Porque cuando nos metemos con este impulso, entonces como estos conceptos los hacemos nuestros, pero nunca nos los cuestionamos. Claro. No por retar, sino por cuál es mi concepto, qué pero es lo hay que que me trabajarlo realmente Claro. para que se forme
y sea parte, y de alguna manera, poco a poco, la persona vaya cambiando ese aspecto, inculcarlo y que sea parte de él. Pero si le dicen nada más abstracto algo que él no siente, y cuando abre los ojos, pues yo no soy princesa. Exacto. Pues, y la verdad, pues a mí sí me gusta el otro vestido y a mí sí me Exacto. gusta así. Entonces nunca lo cambió, nunca se esforzó, nunca invirtió, Exacto. sino nada más hizo el acto sin que le haya dado el sentido, poco a poco, luchando y pensando a lo que debería de ser. Totalmente, ¿sí? Y hablando nada más para cerrar un poco este tema del ser, con todo respeto le digo este ejemplo, pero digo que muchas veces cuando hice Teshuvá, me decían, pero tú eres el alma de la fiesta. Y yo decía, no soy el alma, eso soy, o sea, así, esa es la etiqueta que tengo, soy el alma de la fiesta. No, yo ya soy una persona religiosa que usa falda y peluca, ¿no? Entonces, pienso, tampoco soy una persona religiosa que usa falda y peluca. O sea, no me puedo limitar a ser una o ser la otra. Tengo que entender que, como dice el lema de Metamorfosis, que es el que elegí para este proyecto, no somos, sino vamos siendo. Y es todo el tiempo saber que no acabamos de hacer Teshuvá. Así es. O sea, no hay que limitarnos a decir, bueno, ya hice Teshuvá y entonces ya acabé. No, siempre van a haber pruebas. Que tenemos que tener como este sentido de cuestionarnos, de preguntarnos a nosotros mismas, me siento cómoda, no me siento cómoda, me hace sentido, no me hace sentido. Y Hashem nos pone la Torah para eso, y nos pone líderes para eso, para que preguntemos, para que nos acerquemos a decir, no me hace sentido, se vale. Claro. Y ahí, a apoyarte de las personas que más confíes, de los jajamim que sientes que te conozcan, que puedes hacer un vínculo, y a partir de eso crecer en lugar de tirar la toalla, porque al final tampoco es fácil tirar la toalla. Claro. ¿No? Y las pruebas que Dios manda, siempre acorde al nivel de cada persona, cómo va subiendo ese nivel de conexión. Ese nivel donde él pensaba que sí lo tenía y todavía le faltaba. Claro. Pero es nada más cuando está el obstáculo, cuando está la prueba. Pero si la prueba no llega o el obstáculo no viene, pues nunca mide él que le falta todavía sentirse con esa conexión. Y todavía él no es lo que tal vez Dios le dice, te falta subir. Claro. Y eso, en el ejemplo, Dios lo visualizó con Abraham Avino, que poco a poco fue sacando ese potencial a ver si estás más arriba, si estás más arriba, si estás más arriba, pero necesitas saber de que tienes que sacar ese potencial poco a poco. Y ese es el concepto de ¿soy yo o no soy yo? No en el Gesed de Abraham, no. De eso Dios no tanto lo probó en su Gesed, lo probó hasta cuánto está convencido en ese camino en el que él va. Claro. Jajam, ¿qué consejos le daría a una persona que siente que su espiritualidad se ha vuelto automática o forzada? Híjole, esto nos pasa a todos. El consejo más grande es dejar de vivir la rutina, empezar a darle mucho más sentido a lo que hacemos. Por ejemplo, nosotros rezamos, pero no entendemos qué rezamos. No estudiamos el Sidur y automáticamente no le damos ese sentido correcto. Llega uno al Knis, hay un chiste que dicen que el Baal Teshuvah, ¿dónde se mide que ya no es Baal Teshuvah? Él ya es religioso. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque uno puede decir, mi papá fue Baal Teshuvah, pero ya hace 50 años. Claro, ya no cuenta. Mi papá ya es religioso, no es Baal Teshuvah. ¿Dónde se mide si es Baal Teshuvah? Cuando ya lo ves platicando en el Knis a la mitad de la tefilá. Eso quiere decir que ya no es Baal Teshuvah, porque el Baal Teshuvah está emocionado, no se puede hablar. ¿No? Pero cuando lo vienes platicar, él ya está en el aro. Es parte. Él ya es parte de. ¿Qué significa eso? Que ya perdió de alguna forma la emoción que tenía al principio y empieza a estar en una rutina. El problema de nosotros, Tali, y de muchos, me lo digo personalmente, es que estamos en una rutina y necesitamos dedicarle pensamiento para que las cosas tengan sentido. Pensamiento en la tefilá,
pensamiento en las mitzvot, pensamiento en las fiestas que llevamos a cabo. ¿Qué festejamos? ¿Qué festejas? ¿Qué haces? Y siempre digo un chiste, pero es real. Imagínate una persona que fue al estadio en el Mundial, regresó, le preguntan a él, ¿cómo estuvo el partido? No, ¿qué te cuento, hombre? El estadio estuvo fantástico. Las cervezas que repartieron, increíble. Hasta por internet ya las pedías. No, ya había kosher. No, ¿qué te digo? Increíble. Pero no estaba, y el partido, ay, no sé, mano, el partido no sé, no sé. Se me fue. No sé cómo estuvo. Es exactamente lo mismo. Vas al CNIS, ¿cómo estuvo la tefilá? No, qué hazán, qué kadish, qué así todo. Y la tefilá en sí, ay, no sé, yo ahí nada más así fui. Pasamos de. ¿No te conectaste con el rezo? No. ¿Por qué? Porque ni lo estudiaste. Estúdialo. No estudiamos. Nada más hacemos lo que nos enseñan. Cuando uno lo estudia, se conecta. Cuando uno de alguna manera lo identifica, es otra cosa. ¿Qué festejas en Pesaj? ¿Qué mensaje vas a darte a ti y a tus hijos? Papito lindo, ¿por qué tengo que comer matzá? ¿Qué representa? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Qué representa? En la mayoría de las cosas, la respuesta no es así es. Claro que no. Y hay cosas que aunque así son, pero hay que ver la raíz de dónde. Hay que empezar a motivar. Y sobre eso quiero decirte algo muy interesante. Cuando decimos la bendición por estudiar Torah, decimos, Dios, permítenos que la Torah esté dulce en la boca de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. No, y al estudiar Torah, ¿qué propósito crees que es el estudio de la Torah, según tu pensar? Yo creo que cuando estudiamos Torah, Dios nos habla por ahí. Cuando hacemos tefilá, nosotros le hablamos a Él. Pero cuando estudiamos, Él nos habla a nosotros. Él nos habla a nosotros. Pero ¿qué propósito crees que cuando Dios te habla, cuando tú estudias la Torah, a qué debemos de llegar? Yo hubiera entendido a cumplir la Torah, saber lo que Dios quiere de nosotros, entender la sabiduría divina, dice ahí, y que seamos todos Yod'e Shemeja, que por medio del estudio de la Torah te conectes con Dios. No nada más sepas lo que Él quiere, como decimos, así Dios quiere, sino por medio de eso te conectes con Él. Y hay que aprender a conectarse con Él. Y hay un chiste que dicen, no tengo tiempo para pensar en Dios. Nada más en la mañana me dicen Modeani. Y de repente tengo que hacer Netilat Yadayim. Y después que me tengo que poner tefilín. Y después que tengo que rezar. Y después al que tengo que hacer para Birkat Hamazon. Y después que no tengo tiempo para pensar en Dios. Si eso no es pensar en Dios, sí. ¿Qué se llama pensar en Dios? Sí. Ese es el problema. Que no conectamos lo que hacemos con el sentido de lo que representa. Lo tomamos como una rutina. Entonces, estudien los conceptos, entendamos por qué lo hacemos, entendamos el fondo de lo que Dios quiere y van a empezar a ver mucha luz en esa vida espiritual. O sea, al final de cuentas, todo es construir una relación con Dios. Y creo que lo que se malentiende es que la mitzvah es la finalidad, cuando en verdad es el medio, nada más. O sea, nosotros decimos, ya cumplí, ya está hecha la mitzvah, ya acabé, fin. Pero no, la mitzvah fue creada para que puedas tener esa conexión, es el medio, es el canal. Claro. Y si lo usamos de una manera incorrecta, pues al final eso es lo que puede pasar. Claro. La mitzvah, es verdad que la palabra es orden, tzivui, pero no es así. La mitzvah es un medio. La mitzvah te santifica y lo decimos, Asher Kideshanu, nos santificó y nos ordenó. Pero esa orden es un medio para poder llegar a. Es correcto. Jajam, yo me acuerdo en una parte de mi teshuvá que me sentía como encerrada, o sea, como si estuviera dentro de un disfraz y decía, ¿a qué hora fui religiosa? O sea, ya me casé, me hice religiosa y tuve una hija en el lapso de 1 año y medio, que como que de repente desperté y dije, ¿qué pasó? ¿Qué le aconsejaría a la gente que se siente así? Que dice, bueno, ya entendí que me apresuré, pero ahora
en cierto punto pues ya no hay vuelta atrás, porque también existe una presión social de que si hay vuelta atrás es un problema. Claro. Entonces, esta persona que se siente agobiada por todas estas mitzvot que tiene encima y quiere empezar a lo mejor a reestructurar su teshuvá, o dejar de hacer algunas cosas, o hacerlas diferente, ¿qué les aconsejaría para que no se sientan menos espirituales? O sea, para que al final no sea como que me estoy alejando de Dios, sino como que como me quiero acercar, necesito reconceptualizar, necesito otra vez a lo mejor cuestionarme lo que estoy haciendo y empezar desde cero. ¿Qué les aconsejaría? Obviamente decirle a una persona, deja, vamos a decirlo así, o sea, no está permitido espiritualmente hablando, pero sí le podemos decir a la persona, no te presiones, vete con calma, vete tranquilo, empieza a darle sentido, a ver, ¿qué es lo que hago? Esto, y empezar a tomar esas cosas que tal vez lo tienen un poquito presionado, que se las tome ya con calma, que les empiece a dar sentido como estudiamos, como platicamos, que empiece a entender que Dios no lo quiere ahogar, Dios quiere hacerle un bien, darle un beneficio y entender de que bajo lo que le va dando su ánimo, que lo vaya adquiriendo. Explico algo muy interesante y es algo que he mencionado ya en las últimas épocas, muy importante. ¿Tú puedes hacer un maratón sin haber entrenado? No. Yo te puedo decir que corras 20 kilómetros y no tienes ni la capacidad de hacerlo. ¿Qué va a pasar? Si lo haces, te vas a destruir. Te vas a destruir, te vas a caer. Es exactamente lo mismo. Claro. Tienes que entrenar. Y ese entrenamiento es válido. Ese entrenamiento se tiene que hacer. Es como aquella persona que ya no me voy a enojar. Es mentira. Claro. No existe eso. Tienes que entrenar. Y la persona que está en esa parte espiritual, no nomás le recomendaría a él, sino le recomendaría mucho a la pareja. Tanto sea su pareja, tanto sea si son sus padres, tanto es si son sus hermanos, en el ambiente, que lo entiendan. Y cuando lo entienden, él mismo, cuando ya sienta que no tiene esa presión, él mismo va a empezar a caminar y no se va a sentir de alguna forma, ya no se va a sentir, lo voy a dejar. No, va a seguir, pero ya entendió que ya lo entienden. Y eso le va a permitir mucho poder desarrollarse. Por eso le hablo más, no a él, a los padres, a los hermanos, a los amigos, que no le hagan sentir. Y al revés, eso lo va a ayudar a que él, ya me siento tranquilo, ya. Entonces no lo va a dejar. Tal vez no va a llegar ya temprano como antes. Tal vez no va a ser ese Shabbat tan meticuloso, pero lo va a cumplir. Y se va a sentir ya tranquilo, pero obviamente no lo tomes como pretexto para abandonar, sino busca la manera de construir y de que eso que ya tienes, dale un sentido. Y justo es el punto de toda la entrevista y toda la plática que estamos hablando, ¿no? Que entre más valor le des a la auténtica relación que puedes construir con Dios, sin meter a la gente, a la opinión, al juicio, ya lo hiciste, no lo hiciste, ya... Esa mirada externa puede ser muy contraproducente. O sea, puede al final acabar siendo un ahogamiento y no es lo que Hashem quiere. Por eso nos dirigimos a la gente externa. Sí. Que no marque lo que tal vez pueda provocar un rechazo total. Exactamente, como validar esta parte de que yo con Dios debo de ser sincera, debo de ser auténtica. Si Hashem nos entiende y si Hashem entiende nuestro ritmo y si Hashem... yo me acuerdo una vez que estaba como preocupada por algo. Le decía, es que Hashem, y le pedía tefilá. Y al final como que dije, pues tú me creaste. O sea, el que más me entiende eres tú, ¿no? O sea, qué mágico y qué valioso poder tener una relación con Dios pura y auténtica y sincera. O sea, eso es lo que nos va a impulsar mucho más que la crítica externa. Claro. ¿No? Imagínate que yo agarro a una persona que valora la Torah, el estudio de la Torah, muy religioso, muy bien.
y de repente lo encierre como Rab Chaim Kanievsky. Claro. Siéntate a estudiar todo el día. No salgas. Come lo mínimo. No tengas ningún deleite de la vida. Va a reventar. Claro. No el no religioso con Teshuvah. El que es muy religioso, poniéndolo ahí, va a reventar. Va exactamente. No es él. Sí, sí, claro. No es él. Entonces automáticamente va a reventar. Y no le pide Dios que sea Rab Chaim Kanievsky. Claro. Ahí es donde está la otra parte. Le pide lo que es él. Él es, Baruch Hashem, un buen yehudí, trabaja bonito, tiene su forma cómo iluminar al mundo, cómo Baruch Hashem darle al mundo. Es una de las cosas más maravillosas que hay. Y eso se llama ser él, en ese aspecto. Solo como él puede. Eso es lo que no dejó la Torah, pero claro. tampoco lo... Totalmente, totalmente, Jajam. Pues muchas gracias y quiero concluir con una pregunta que se me hace importante para que entendamos que todas las personas estamos en un proceso. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido su mayor metamorfosis en la vida? ¿Cuál ha sido una experiencia o una época en su vida que haya marcado un antes y un después? La realidad es de que desde que estábamos jóvenes, de alguna forma, desde que éramos pequeños, tenía una inclinación muy especial a la parte espiritual. En mi época no era fácil, nada fácil, porque nosotros vimos creciendo esa parte espiritual en México y de alguna forma había esa lucha que por un lado tenía yo esa inclinación y por otro lado el ambiente en la casa, en la escuela, en todo, era totalmente diferente. Y no fue fácil esa lucha. Yo no me encontraba, no me ubicaba, sentía que yo quería algo diferente, algo más a lo que realmente el mundo vendía, y poco a poco lo fui encontrando, poco a poco lo fui de alguna manera luchando, pero también por otro lado sentía que habían cosas que sí me gustaban y que debería de entender de que no las puedo yo empujar por ese qué dirán. A mí en mi época, cuando mi hijo me escuchó, ¿cómo, papá? ¿Tú a la América? ¿Tú sí conoces bien de Carlos Reynoso, de La Pata Bendita, ¿sí? De Cristóbal Ortega, ¿sí? De Cantinflas, de Capulina, de todos esos? Le dije, claro, hijo. Y de Rondamón, todo es igual. Eran las cosas que de alguna forma sí me gustaban. Y me identificaba con ellas, era un desarrollo sano de alguna forma, pero conforme fuimos creciendo, fuimos entendiendo de que hay cosas importantes en la vida, que hay que invertir, hay distracciones buenas y sanas que se pueden tener, que no tiene ningún problema, y poco a poco fuimos desarrollando esa parte, digamos, en la cual crecimos así, pero por otro lado vamos dándole prioridad a la parte espiritual, y nunca chocamos, digamos, con una con la otra, y eso me permitió mucho a llegar hasta donde estoy el día de hoy, porque si no, yo hubiera sido también de los que tal vez ya hubiera dejado todo. No es fácil. Sí, no. Que todos sepan que no es fácil. Que no se sientan solos en este proceso. Fácil en el proceso. Pero sí quiero dejar un mensaje muy importante en la vida en general. Normalmente, el hijo, crece bajo lo que a los papás le apasionan. Bajo los papás realmente, wow, para ellos es lo máximo. Y en un ámbito de religiosidad, cuando el papá le dice al hijo, tefilá, knis, como un ejemplo, pero el hijo ve que no es lo que lo apasiona al papá, entonces el hijo
tiene antenitas para entender muy bien qué le apasiona al papá y qué no. Y ahí es donde está Claro, más el ejemplo que las palabras. el ejemplo que las palabras, total. Y tú quieres inculcar en tu hijo algo, tiene que ver en ti una pasión. Y hay veces no va acorde a él, eso es correcto, eso está bien, pero el hijo tiene que ver en el papá esa pasión y ese ejemplo tan grande para que realmente haya. Pero es un maratón, hay que entrenarlo. Y para entrenarlo se necesita mucho tiempo para que se convierta parte de uno y para que a uno le guste realmente querer hacerlo. ¿Estamos Claro bien, que sí. Tali? Claro que sí. Sí. Le agradezco muchísimo por Con estar mucho aquí, gusto. por su tiempo Al y por contrario, todos es un sus sabios placer. consejos. Pedrat Hashem, que Dios ilumine. Sí. Te Y agradezco gracias a mucho. todos las personas que nos escucharon. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.